Hola a todos. Hoy presentamos un vídeo sobre aplicaciones lineales, cuyo objetivo es que definitivamente se entienda cómo se obtienen las matrices de una aplicación lineal. Y para ello, el ejercicio que presentaremos está dividido en dos partes. Pero en las dos partes haremos lo mismo. Usaremos procedimientos diferentes para obtener lo mismo. Y alguien se estará preguntando, ¿y si lo sé hacer de una forma, por qué tengo que saber hacerlo de otra? Pues sencillamente porque no se trata de obtener un resultado. ¿A mí qué más me da que obtengas la matriz de una aplicación lineal? Se trata de saber matemáticas. Y los dos procedimientos que mostraremos se van a complementar y nos van a hacer mejores en matemáticas. Pues llegó el momento de ponernos manos a la obra. ¿Estás preparado? ¡Vamos! En el ejercicio nos dan la base B, 1 menos 1 menos 1, 0, base de R2 y F definido de R2 en R2, una aplicación lineal, o sea, un endomorfismo de R2, tal que la matriz de F respecto de la base B es esta que aparece en pantalla, por filas 1, 0, menos 1, 1. Nos piden que calculemos la matriz de F respecto de la base canónica y la expresión analítica de F. Bueno, nosotros vamos a obtener la matriz respecto de la base canónica, en primer lugar, de las dos formas que anunciábamos, y una vez que tengamos esa matriz de F respecto a la base canónica, pues ya calcularemos la expresión analítica de F. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener la matriz respecto a la base canónica por definición. Entonces, se hace base canónica de R2, ya sabes que entonces C es pues 1, 0, 0. Y ya pues calculamos MCF. Bueno, MCF ya sabes que es MCCF, ¿vale? Entonces, consideramos el primer vector de la base canónica, ya sabes que es 1, 0, y calculamos su imagen. Y entonces necesitamos las coordenadas de esta imagen respecto de la segunda base, respecto a la base canónica. Pero observa que a nosotros nos están dando MBF. Entonces nosotros no podemos calcular la imagen del 1, 0 con MBF directamente porque 1, 0 no está expresado en la base B. Entonces esto pues nos va a llevar un ratito calcular la imagen de 1, 0. En primer lugar, pues tú te tienes que expresar 1, 0 como combinación lineal de la base B para calcular las coordenadas de 1, 0 respecto a la base B, porque recuerda que quiero utilizar esta matriz para calcular la imagen. Entonces 1, 0 expresamos respecto a la base B, que lo tenemos arriba, será alfa por 1 menos 1 más beta por menos 1, 0. Entonces hacemos esta operación. Alfa por 1 menos 1 te queda alfa por 1 alfa, alfa por menos 1 menos alfa, más beta por menos 1, 0, beta por menos 1 menos beta y beta por 0, 0. Y esto pues sumamos componente a componente, te quedaría alfa menos beta y menos alfa más 0, que es menos alfa. Una vez que llegas aquí, pues te igualas el primer y el último de los vectores de esta cadena de igualdades, ¿vale? Y entonces pues formamos un sistema. Alfa menos beta, la primera componente del último vector es igual a 1 y menos alfa es igual a 0. Aquí tenéis que alfa es igual a 0. Sustituyes arriba, pues tenemos que 0 menos beta es igual a 1, menos beta es igual a 1, luego beta es igual a menos 1. Y por lo tanto de aquí obtenemos pues que 1, 0, este vector de R2, expresado respecto de la base B, las coordenadas son alfa y beta. Son alfa que es 0 y beta que es menos 1. Esto sub B. ¿Vale? Entonces ahora sí que podemos calcular la imagen de 1, 0 usando la matriz MBF, porque ya tenemos las coordenadas respecto de la base B. Bueno, una cosita, para que veáis que a veces se puede simplificar todo esto. Fíjate
que nosotros tenemos en la base B el menos 1, 0. Claro, 1, 0 es el opuesto de menos 1, 0. Entonces está claro que 1, 0, como es el opuesto de menos 1, 0, sería menos 1 por menos 1, 0. Y ahora, como ahí ya obtengo el 1, 0, pues lo otro pues ponemos 0 por 1 menos 1. O sea que las coordenadas son 0 y menos 1. Era obvio, no hacía falta hacer esto, pero estas cositas te irás dando cuenta posteriormente, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, pues ahora sí que podemos calcular la imagen de 1, 0, utilizando MBF, porque tenemos las coordenadas respecto a la base B. En lugar de poner ahora la matriz columna con 1, 0, pones 0, menos 1. Entonces, sustituimos la expresión de MBF y calculamos esto. Tenemos una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 1, se puede hacer, el resultado es una matriz 2 por 1. Entonces tenemos el elemento 1, 1, primera fila por primera columna. Tendremos 1 por 0 más 0 por menos 1, eso te queda 0. Y ahora el elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, menos 1 por 0 más 1 por menos 1, que te queda menos 1. Entonces de ahí obtenemos que f de 1, 0, ya sabes que 1, 0 es lo mismo que 0 menos 1 sub b, pues sería 0 menos 1. Pones esto de aquí. Pero atención, esto es sub b, porque MBF es MBBF, los resultados te da en la base B. Y entonces, pues lo único que tenemos que hacer aquí pues es pasar esto a la base canónica. Bueno, que esto sea 0 menos 1 sub b significa que al expresar f de 1, 0 como combinación lineal de la base B, obtengo las coordenadas 0 y menos 1. O sea, esto sería 0 por 1 menos 1 más menos 1 por menos 1, 0. Esto te queda 0 y menos 1 por menos 1, 0 te queda 1, 0. ¿Vale? Entonces observa que la imagen de 1, 0 es 1, 0. Fantástico. O sea, la imagen te da lo mismo. ¿Vale? Entonces ya sabemos que f de 1, 0 es igual a 1, 0 y las coordenadas respecto a la base canónica de 1, 0 pues claramente son 1, 0. Hasta que no pones la etiqueta C no lo tienes que poner ahí como columna y esto lo escribimos aquí en la primera columna. Genial. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues ahora vamos a la segunda columna. La segunda columna, tenemos aquí una flechita y tenemos que calcular la imagen del segundo vector de la base canónica, f de 0, 1. Y bueno, pues de nuevo tenemos MBF, luego hay que calcular las coordenadas de 0, 1 respecto de la base B. Entonces, perdonad por lo que voy a hacer, pero es que lo tengo a huevo. Pones aquí el 0, 1, entonces todas estas operaciones que has hecho por aquí te sirven, igualas aquí, ¿vale? Voy a quitar estas cositas de aquí, que esto sí que no me hace falta. Es que todo eso se repite, y cuando se repiten cosas para hacer diferentes cosas, pues eso significa en matemáticas que puede existir un procedimiento general que acorte todo esto, como veremos, eso es pues las matrices, ¿no? Las matrices de las aplicaciones lineales. Bueno, eso lo veremos en la segunda forma de hacer este ejercicio. Entonces aquí el sistema es el mismo, pero ahora igualas a 0 y a 1, ¿vale? Entonces aquí sí que me tengo que plantar. Tú te lo puedes escribir con detalle, como quieras. Bueno, de aquí tenemos que alfa sería igual a menos 1, sustituyes aquí arriba y tendríamos alfa, que es menos 1, menos beta igual a 0, luego pasas el beta a la parte derecha, menos 1 es igual a beta. ¿Vale? Entonces ya tenemos que 0, 1, ¿vale? Ahora sería, las coordenadas son menos 1, sería menos 1 sub b. Y una vez que tenemos ya 0, 1 expresado en la base B, ya podemos calcular su imagen con MBF. Haríamos MBF por 0, 1 no lo puedes poner ahí como matriz columna porque esos son componentes, coordenadas respecto a la base canónica, pero sí menos 1. Ahora sí. Entonces sustituyes MBF. Y esto
esto, una 2 por 2 por 1, 2 por 1, bueno, como siempre, 1 por menos 1 más 0 por menos 1, que te queda menos 1, y menos 1 por menos 1 más 1 por menos 1, te quedaría 1 menos 1, 0, te queda menos 1, 0, ¿vale? Atención, tenemos que f de 0, 1, o sea, f de menos 1 sub p, pero eso no me hace falta ahora, sería menos 1, 0, pero ya sabes que esto es MBF, el resultado está en la base B, esto sería sub B, ¿vale? Entonces son coordenadas respecto a la base B. Entonces, pues ya sabes que si expresamos f de 0, 1 como combinación lineal de la base B, menos 1, 0 son las coordenadas. O sea que esto sería menos 1 por el primer vector de la base B, 1 menos 1, más, ahora, 0, por el segundo vector, menos 1, 0. Bueno, esto último te da 0 y esto sería menos 1 por 1 menos 1, te quedaría menos 1, 1. Y como necesitas coordenadas respecto a la base canónica, bueno, ya sabes que esto es lo mismo que la base canónica, porque menos 1, 1 es menos 1 por 1, 0, más 1 por 0, 1. Entonces te queda menos 1, 1. Si quieres lo ponemos aquí. Sub C, y entonces lo ponemos en la segunda columna. Fantástico. Entonces ahí tenemos MCF, y lo vamos a apuntar aquí. Lo voy a hacer de otra forma, pero nosotros guardamos para después comprobar que efectivamente nos da lo mismo. Menos 1, 0, 1. Primera forma de hacerlo, pues a partir de la definición de matriz de una aplicación lineal. Primer vector de la primera base, calculamos la imagen, coordenadas respecto a la segunda base, primera columna. Segundo vector de la primera base, calculamos la imagen, coordenadas de esa imagen respecto a la segunda, lo ponemos en la segunda columna. Y ahora vamos a hacer este mismo ejercicio por la formulita esa, donde aparecen matrices de cambio de base y todas estas cosas, que como habitualmente yo lo hago. Pero eso no significa que olvide pues esta primera forma, que es la asociada a la definición de una matriz, de una aplicación lineal. Perfecto. Bien, entonces, para hacerlo por la segunda forma, observa que tenemos MBF, entonces ponemos aquí R2, R2. Olvida esto olvídalo ahora, como si no lo tuviéramos. Nos dan MBF, entonces tú te pones aquí F, B, B. Genial. Y entonces ahora queremos calcular MCF. ¿Cuánto vale MCF? Ya la tengo ahí al lado, pero bueno, yo lo ignoro, como si no lo viera. Entonces, como quiero MCF, que es MCCF, pues partes de C y llegas a C. Que es base de R2, qué raro lo he puesto. Esto es base de R2. Entonces, como quieres de F, y aquí vas a hacer una composición para no marear a la F, pones aquí la identidad y pones aquí la identidad. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera que actúa, esta la segunda y esta la tercera. Entonces, una vez que tenemos esto, la matriz de la aplicación lineal que lo hace todo en un paso, todo esto, pues fíjate que empezamos en C y acabamos en C, MCC, o sea, MC de la composición. Como compones con identidades, solamente te queda la F. Y ahora si lo hacemos parando, ¿vale? Tenemos tres aplicaciones lineales, luego tenemos aquí tres matrices. Ya sabes que cuando tenemos una matriz, una aplicación lineal, pues la primera que actúa es la última. ¿Por qué? Porque aquí, para calcular la imagen de un vector, lo ponemos al final. Bien, entonces pondremos el vector aquí, luego la primera que actúa es esta, la segunda esta y la tercera esta de aquí. Y ahora pues ponemos lo que corresponde del diagrama que hemos puesto. La primera, MCB, identidad de R2. La segunda, MBB, o sea, MBF, que es la que tenemos. La tercera, MBC, de identidad de R2. Vale, entonces aquí tenemos dos matrices de cambio de base y esta de aquí, MBF, que es la que nos dan. Entonces, las matrices de cambio de base calculamos en primer lugar MBC, identidad de R2. ¿Por qué? Porque esta matriz de cambio de base es muy fácil de calcular porque la segunda de las bases es la canónica, ¿vale?
es simplemente copiar la primera base en las columnas, pero eso tiene una explicación. Primer vector de la base B, calcular la imagen por la identidad se queda igual, coordenadas respecto a la base canónica se queda igual, lo copiamos en la primera columna. No se ha quedado todo igual, copiamos el vector primero de la base B. Ahora, segundo vector de la base B, la identidad lo deja igual, coordenadas respecto a la base canónica lo deja igual y eso lo copiamos en la segunda columna. O sea, copiamos en la segunda columna, segundo vector de la base B. O sea, simplemente tenemos que copiar la primera base en las columnas. Entonces esto sería 1 menos 1, que es el primer vector, y el segundo vector menos 1, 0. Así. Ahora lo complicado es, entre comillas, MCB, identidad de R2. Darles la vuelta a las bases. La matriz del cambio inverso, pero ya sabes que por propiedades esto es pues, la inversa de MVC. O sea, la matriz inversa de 1 menos 1 menos 1, 0. Permíteme que lo voy a hacer aquí, a ver si me cabe todo. Por Gauss, lógicamente. Por determinantes, se hace fácil. Entonces, ya sabes que realizamos operaciones elementales sobre las filas de esta matriz para obtener la matriz identidad en el primer bloque. Con este 1 hacemos 0 en este menos 1. ¿Qué número hay que multiplicar a la primera fila? Tal que al sumarla con la segunda nos dé 0, claramente 1. 1 por la primera fila más la segunda fila. Entonces, la primera fila la copiamos. Y pues 1 por la primera fila más la segunda fila sumamos 1 más menos 1, 0 y menos 1 más 0, menos 1. 1 más 0, 1 y 0 más 1, 1. Y ahora con este hacemos 0 arriba, que número hay que multiplicar al menos 1, tal que al sumarlo con menos 1 nos dé 0, pues claramente menos 1. Hacemos menos 1 por la segunda fila más la primera fila. Entonces la segunda fila es la que hace 0, la copiamos. Ahora multiplicamos menos 1 por la segunda más la primera, menos 1 por 0, 0, más 1, 1, menos 1 por menos 1, 1, menos 1, 0, menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1, más 0, menos 1. Y ahora para tener la identidad aquí, solo necesito que este menos 1 sea un 1. Entonces multiplicamos la segunda fila por menos 1. Ya sabes que las operaciones elementales aquí se realizan sobre las filas para obtener la inversa. Entonces la primera fila la copiamos porque no hacemos nada y pues multiplicamos por menos 1 la segunda fila, menos 1 por 0, 0, menos 1 por menos 1, 1, menos 1 por 1, menos 1 y menos 1 por 1, menos 1. Entonces ya tenemos la matriz identidad aquí, eso significa que esa matriz es invertible, ¿vale? De la que partimos, eso lo sabemos porque era una matriz de cambio de base y su inversa es esta de aquí. Entonces esto nos quedaría 0, menos 1, menos 1, menos 1. Y un consejo que siempre hago es cuando llegues aquí, multipliques esta por esta y veas que el resultado es la identidad, porque a partir de eso pues vas a detectar posibles fallos, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a borrar todo eso. Yo esto lo he comprobado, de hecho lo estoy haciendo ahora y sí queda. Por lo tanto borramos esto porque esto ya está casi hecho. Ahora simplemente hay que sustituir ahí las matrices, que ya las tenemos todas, y realizar el producto y ya está. Entonces esto nos quedaría en primer lugar MVC de la identidad de R2, que es esta. Ahora MVF, que está aquí arriba, el producto de tres matrices, pues tendré que aplicar la propiedad asociativa MCB, identidad de R2, que es esta de aquí. Bueno, entonces propiedad asociativa, por ejemplo, hacemos esta por esta. También podrías hacer esta por el resultado de esta por esta, pero no cambiar el orden, que ya sabes que no se satisface la propiedad conmutativa del producto de matrices. Hago las dos primeras y el resultado por la tercera. 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 1 por 1 más menos 1 por menos 1, eso te queda 1 más 1 que es 2.
Ahora, 1 por 0 más menos 1 por 1, que te queda menos 1. Ahora, menos 1 por 1 más 0 por menos 1, eso te queda menos 1. Finalmente, menos 1 por 0 más 0 por 1, que te queda 0. Y esto lo multiplicamos por esta de aquí. Y esto nos quedaría 2 por 0 más menos 1 por 1, que te queda 1. 2 por menos 1, menos 2, más menos 1 por menos 1, que es 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Ahora, menos 1 por 0 más 0 por menos 1, eso te queda 0. Y menos 1 por menos 1 más 0 por menos 1, que te queda 1. Entonces obtenemos que MCF, vamos a ponerlo aquí, copiamos esto, pues es esto de aquí, y lógicamente me da lo mismo porque en otro caso significaría que algo habría hecho mal en algún lugar y me tocaría repasar. Pero me cuadra todo perfectamente como es lógico. Así, ya sabéis, dos formas de hacer lo mismo. Hay que saber las dos formas. Aunque siempre lo hagas de esta última forma, posiblemente, yo lo hago así, pero la otra es muy, muy importante porque en matemáticas tan importante es saber hacer como saber qué haces. Bueno, y me queda obtener la expresión analítica, y eso va a ser muy fácil. Cuando tenemos la matriz respecto a la base canónica de una aplicación lineal, pues obtener la expresión analítica es muy fácil porque calculo f de xy y ese xy está expresado en la base canónica. Mira, f de xy, calculamos la imagen de xy, pues xy es x por 1, 0 más y por 0, 1, luego esto coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Y entonces, para calcular la imagen de xy, pues utilizo MCF. Utilizamos MCF, no MBF, porque estos son coordenadas respecto a la base C. Esto, y pones una matriz columna con las coordenadas del vector del cual quiero calcular la imagen respecto a la base C. Son x, y. Entonces, esto sería MCF, está ahí, por duplicado. XY, y esto te quedaría una 2 por 2, una 2 por 1, resultado es una 2 por 1, primera fila por primera columna, 1 por x más menos 1 por y, te queda x menos y, y ahora el elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, 0 por x más 1 por y, que te queda y. Entonces, atención, esto significa que f del vector que estamos obteniendo sería coordenadas x menos y esto es MCF, o sea, MCC, estos son coordenadas respecto a la base C, pero ya sabes que las coordenadas respecto de la base C coinciden con las componentes. Esto sería x menos y sin etiqueta ni nada. Pues esto sería x menos y por 1, 0 más y por 0, 1, que te queda x menos y. Ya sabes que la etiqueta C la quitas y queda vector escrito en la forma genuina, en este caso de los vectores de R2. Entonces copiamos esto aquí, ¿vale? Y si lo ves así muy tal y quieres encuadrar cosas, esto está dos veces, ¿no? Con una me sobra, pues pones aquí f de xy es igual a x menos y entonces un cuadrito, un lacito y terminó el ejercicio. Fantástico. Ya te ha quedado claro por qué es tan importante hacer este ejercicio, tanto usando la definición de una aplicación lineal respecto de bases, como usando la fórmula. Yo siempre hago este ejercicio con la fórmula, pero, muy importante, nunca olvido qué es la matriz de una aplicación lineal. En otro caso, desaparece el conocimiento y aparece la mecánica y la ilusión del conocimiento. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor dale me gusta, suscríbete al canal, dale a la campanita y tú dirás, ¿qué me das a cambio? Pues que vas a ser un crack de las matemáticas. ¿Te parece poco? Pues bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.